Seguimos aquí en Radio Salud. Es un placer para nosotros saludar al doctor Francisco Terrier, quien es médico especialista en mastología, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Doctor Terrier, Jorge Giacomini lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo le va? Gracias, doctor, por atendernos. No, bueno, por favor, a ustedes. A ver, nosotros permanentemente hablamos sobre lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama, pero cuando hay noticias que nos sorprenden, a ver, yo no sé si esto es un caso infrecuente, raro, por eso lo consultamos, de una chica de 34 años que muere por un cáncer de mama con la prevención hecha en tiempo y forma, por lo que escuché simplemente. Digo, ¿esto es raro de escuchar, doctor? Sí, Jorge, es raro, ¿no? Hablar siempre de un caso particular, así personalizado, es difícil porque uno no lo conoce, ¿no? Pero hablando en general, poniendo como ejemplos pacientes de esas edades, es algo infrecuente, ¿no? Si uno lo lleva a números, saben que no todos son estadísticas, pero uno lo lleva a números de lo que se llama pacientes jóvenes en general, en toda la bibliografía, en todas las estadísticas mundiales, que se toma a partir de en general de los 40, algunos dicen 35, pero digamos que de cualquier manera son jóvenes. Hay que pensar que estamos hablando de un 7% de las pacientes, o sea, el 93% son mayores de esa edad. Entonces, sin duda que es un caso raro. Por supuesto que tiene algunas particularidades a esa edad y son casos que llaman la atención más que a otras edades, sin duda. Ahora, habiendo hecho prevención, supongamos, ¿no? Porque uno supone que se haga la prevención correspondiente. Usted nos va a indicar ahora cuál es la prevención correcta en mujeres, edades, factores hereditarios, en fin. Año tras año, digo, metástasis, un cáncer tan agresivo que nos lleve a la muerte, hoy en día, es como hablar de que un paciente muere por cáncer de próstata. A ver, es raro, puede pasar, pero es raro si somos medianamente responsables, ¿no? Sí, digamos que sí, pero lamentablemente cuando hablamos de que el cáncer de mama tiene un porcentaje muy alto de curación, de que tiene cada vez más, porque mejoran los diagnósticos, mejoran los tratamientos, siempre hay casos que quedan, digamos, afuera, todavía no estamos en el 100%. Lo que ocurre a veces es que hay, repito, sin hablar de este caso en particular, que seguramente reúne algunas de estas características, hay casos que son de tipos de tumores más agresivos que otros. En general, a estas edades también tiene algún comportamiento de una cierta mayor agresividad. Entonces, reuniendo algunas de esas condiciones negativas, por supuesto, es que hablamos de estos casos, ¿no? A veces se habla más de estos casos que también, sin llevar a números estrictos, pero del 90 o más del 90% que se curan. Esas mujeres también salen a contarlo, pero a veces estos casos son los que llaman más la atención, ¿no? Lamentablemente. Doctor, no sé si tuvo acceso a algún tipo de información con respecto a la agresividad de este tipo de tumor, al avance tan rápido. ¿Pudo escuchar algo, leer algo? No como decíamos, no de esta paciente, porque no correspondería hablar de un caso que uno no conoce a fondo y que no Bien. Trató, ¿no? Pero si dividimos a los tumores de mama en grupos, generalmente hablamos hoy en día de 4 grupos o de 4 perfiles, es de pensar que este sería de uno de esos grupos que son los que ya desde el momento que se lo diagnostica se sabe que son más agresivos. Por supuesto que igual es importante, así sea que se trate de uno de estos tumores agresivos, diagnosticarlo lo más precozmente posible. Como ejemplo, es mejor diagnosticar y tratar, y para la paciente, un tumor agresivo del mismo tipo de 1,5 centímetros, por decir algo, que de 4 centímetros, ¿no? Seguramente que fuera de alguno de estos tipos que mencionamos y que llevan, ya desde el momento inicial, llevan un tratamiento distinto, llevan más tratamientos que otros casos, en general se hace más quimioterapia que en otros casos, con algunas drogas especiales para estos grupos. Cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, estamos hablando o generalizando bajo un solo nombre, no podemos decir que distintas enfermedades, pero sí tipos de enfermedades con comportamientos distintos y todos se engloban dentro del mismo nombre, ¿no es cierto? Doctor Terrier, ¿puede dar un pantallazo de lo que debería ser una prevención correcta en cuanto a edad, carga hereditaria y este tipo de factores?
Sí, Jorge, cómo no. Eso que quizás sea lo más importante de esta conversación, seguir difundiendo eso que la sociedad hace a diario y que ayudan mucho ustedes los medios, ¿no? Las reglas básicas, llamémoslas, son que toda mujer a partir de los 40 años debe realizar anualmente su consulta sería recomendable mastológica, ¿no? Con el mastólogo, que es el médico más especializado y más entrenado en el cuidado de la salud mamaria y después en el tratamiento de las patologías, ¿no? A partir de los 40 años, incluyendo un estudio básico que es la mamografía. Muchos casos se complementan con otros estudios, no obligatoriamente, pero el más usado hoy en día es la ecografía. Se recomienda comenzar con no con estudios orales, pero con una primera consulta y quizás lo que se llama una mamografía de base a partir de los 35 años. Fíjense que nos vamos acercando a estas edades de las que estamos hablando. Por supuesto que cualquier paciente de menor edad también tiene que, ante un síntoma, hacer una consulta inmediata con el especialista. Y hay, digamos, edades en las que normalmente uno no se está haciendo controles. Uno puede hablar de una paciente no de 34, hasta de 30, de 29, y a casos muy excepcionales menores. Esas pacientes en general no hacen estudios de control. Esas pacientes consultan por el síntoma, que generalmente es que ellas mismas palpan un nódulo, ¿no? Un nódulo en el autoexamen. Por eso el autoexamen es algo que, si bien encuentra ya lesiones que se palpan, es recomendable también hacerlo como que para por lo menos que esas lesiones se encuentren antes de que sean más grandes, ¿no? Y hay un grupo totalmente distinto, que son las pacientes con antecedentes genéticos, con antecedentes hereditarios, ¿no? Donde se supone que haya una carga genética, que son la minoría. Pensemos que es un 15% de todos los cánceres, ¿no? El 85% no. Esas pacientes seguramente que tienen consultas y estudios precozmente. Hay una regla también media básica, que es que esas pacientes deben comenzar sus controles, o por lo menos sus consultas, y el médico decidirá qué tipo de controles, 10 años antes que el antecedente que tuvieron. Ejemplo, mi mamá tuvo a los 40 años, yo tengo que empezar a los 30, pero ya salen del grueso de las normas esas pacientes. Me quedé pensando, ¿no? Haber un tipo de sintomatología, muchas veces la displasia, alguna secreción. Digo, ¿hay síntomas que pueden tener que ver o tienen que ver con patologías distintas? Sí, no siempre un síntoma, pues la mujer tiende a pensar siempre en cosas malas, como se dice, no siempre un síntoma es por algo maligno, la mayoría de las veces es por algo maligno, pero por lo menos hay que tenerlo en cuenta para descartar lo maligno, ¿no? El síntoma más frecuente y más importante es la palpación, hablo de la mujer, ¿no? Por la mujer en su autoexamen, de un nódulo, una dureza, una pelotita, como llevado a términos más callejeros, es lo habitual que refieren las pacientes y que deben consultar. Después hay otros menos frecuentes, como usted decía, un derrame, en particular si el derrame por el pezón es de sangre. En general todos los otros que no son sanguinolentos no son tan preocupantes, pero igual deben tenerse en cuenta. El de sangre roja, sangre fresca, como se dice, es el más importante. Y otros que también hay que nombrar, pero generalmente ya son de casos donde no estamos hablando de tan precoces, porque digamos, avanzó un poco más cuando hay cambios en la piel, como la piel retraída, metida para adentro, el pezón lo mismo, el pezón retraído. Esos son los más frecuentes, sobre todo en estas edades, ¿no? Porque, como decíamos, la paciente que ya está dentro del grupo etario que debe hacer sus controles, lo ideal es que, si está controlado y con los estudios que corresponden, se encuentre su lesión tanto maligna como en algunos casos benigna, pero que se la encuentre cuando sea algo que todavía no da ningún síntoma. Bueno, doctor, le quiero agradecer su tiempo. Yo a veces desde un lugar un poco mejor informado, ¿no? Que la mayoría de la gente, por estar conversando con ustedes permanentemente, uno piensa en quizás la última instancia, una mastectomía radical, que obviamente que se tiende a evitar esto, eso está clarísimo, pero digo, ¿cómo no se llegó ni siquiera a últimas instancias quirúrgicas y la rapidez, el avance, qué sé yo?
La pucha, es como que cuando usted, más como especialista, le da pena escuchar estos casos, decir, ¿qué habrá pasado, no? Sí, sin duda que a uno cuando lo escucha o cuando lo vemos, ¿no? Porque por ahí este es un caso más conocido, pero uno tiene a sus propias pacientes desconocidas, entre comillas, y lo ve día a día, da pena, y nosotros también nos lamentamos a veces algunos casos, ¿no? Pero como para llevar tranquilidad hay que recordar, como dijimos al comienzo, son la minoría estos casos, es algo de una baja frecuencia, pero no lo tenemos que dejar de tener en cuenta, porque si no, justamente por no pensarlo a esas edades, también puede ser que el diagnóstico termine siendo un poco más tardío y nos alejemos. También lo había dicho, pero me parece importante resaltarlo, de que también a estas edades la mayoría de las pacientes pueden tener una buena evolución, por suerte. Doctor Francisco Terrier, le agradezco profundamente su tiempo y esperemos estar en contacto más seguido. Cuando haga falta, Jorge, cómo no, gracias. Un fuerte abrazo.